Bien, buenos días. Estamos en directo con este segundo encuentro de Libérate de la Culpa. Y hoy vamos a comenzar justamente descubriendo qué es la culpa. La culpa es el sentimiento de autocondena que experimentamos tras haber hecho algo que creemos que está mal. Es imposible experimentar sentimientos de culpa sin estar previendo nuestro castigo, o en el caso de que la culpa haya sido proyectada, el castigo de los demás. Aunque tal vez no seamos conscientes de ello, el sustrato básico de nuestra culpa siempre es la creencia de que hemos pecado y el miedo de que Dios nos atacará y castigará por nuestra indignidad. La culpa y el miedo no pueden coexistir en el amor. Cuando mantenemos estos sentimientos negativos, no es posible que experimentemos la paz y la presencia de Dios. Es un hecho psicológico que cuando mantenemos la culpa, tratamos de manejarla, ya sea atacándonos a nosotros mismos, lo que suele expresarse en forma de síntomas de depresión o enfermedad física, o proyectando la culpa en los demás. El ego trata de ocultar el hecho de que cuando nos hacemos responsables de nuestros errores, la culpa y el castigo dejan de ser necesarios, pues entonces nos liberamos de la necesidad del castigo gracias a la enmienda. Por ejemplo, si sentimos que hemos ofendido a alguien, podemos corregir nuestro error disculpándonos. Por otra parte, vivir atado a la culpa es el modo que tiene el ego de mantenernos atrapados en el pasado, condenándonos a nosotros mismos o a los demás. Este juego que mantenemos de ser culpables o inocentes tiene lugar en las parejas y en todo tipo de relaciones. Una persona arroja una papa caliente de culpa a su cónyuge, compañero o amigo. La otra persona tiene la posibilidad de tomarla y quedársela o devolverle la papa caliente. Frecuentemente la otra persona la devuelve y así es como empieza el juego. La única posibilidad de que ambas partes puedan ganar en este juego consiste en dejar de jugar. Solo cuando no deseamos seguir manteniendo la papa caliente de la culpa y estamos dispuestos a soltarla, podemos hacer sitio para el amor. Los efectos de la culpa son como tomar una buena cantidad de somníferos o analgésicos, o haber bebido demasiado, o tomar el sol en exceso. Nos sentimos como si nuestro cuerpo y nuestro cerebro estuvieran inmovilizados y estuviéramos encerrados en una cárcel, sin la menor esperanza de huida. Vivir atados a la culpa tiene las siguientes garantías. 1. Hace que nos sintamos atacados. 2. Justifica nuestros sentimientos de ira hacia nosotros mismos o hacia los demás. 3. Destruye nuestra autoestima y nuestra confianza en nosotros mismos. 4. Hace que nos sintamos deprimidos, huecos, vacíos. 5. Destruye nuestra sensación de paz. Y 6. Hace que nos sintamos sin amor. No resulta en modo alguno exagerado que consideremos a la culpa como una pócima venenosa casera que nos administramos con frecuencia. Es la herramienta más eficaz que tiene el ego para asegurarse de que permanezcamos desesperanzadamente atados a nuestro pasado y sin reconocer todas las oportunidades de liberación que el presente pone a nuestra disposición. Solo hay un antídoto conocido frente a la culpa: el perdón, comenzando por nosotros mismos y luego extendiéndolo a todos los que comparten el mundo con nosotros. Pero ¿qué pasa? El ego mira el perdón de una manera ambivalente. El consejo que suele darnos es que perdonemos pero no olvidemos. Es un mensaje doble que afirma:
No perdones completamente, no olvides el pasado o serás vulnerable. La falta de perdón es la razón de ser del ego. Continúa justificando el que hagamos juicios condenatorios sobre su supervivencia, y esto depende de que tengamos una creencia más firme en la realidad de la culpa que en la realidad del perdón. Entonces nos aconseja que practiquemos un pseudo perdón. Por ejemplo, puedo perdonarte porque soy superior a ti, por consiguiente voy a reprimir mi ira y a fingir bondad en vez de ser plenamente consciente de mi deseo de liquidarte, que es lo que realmente mereces. Este pseudo perdón lo único que hace es reforzar la culpa, pues es un mensaje doble, que continúa reforzando la separación enfermiza entre el inocente y el culpable. Como contraste, la sanación y la libertad que genera el perdón auténtico está expresado con toda claridad en una carta que les voy a leer ahora, que dice así: cuando acepto verdaderamente algo y lo perdono, me siento liberado y capaz de dejarlo. Y entonces lo que yo soy realmente, lo que he estado reprimiendo, puede fluir. Y esto es el amor. Y ese amor es la experiencia de la plenitud, la unidad, la totalidad. Sana la separatividad, el sentimiento de falta y de pérdida, el sentimiento de dolor, y me siento una persona nueva y entera. Nos equivocamos cuando nos convencemos de que uno de nuestros pensamientos, sentimientos o experiencias es la verdad y nos enganchamos corriendo tras él o huyendo de él. Esta disociación de nuestra mente nos separa de la unidad y nos sitúa en un estado erróneo de malestar. Necesito recordar que el objetivo es uno. Necesito estar dispuesto a aceptar todo, a perdonar y a dar amor por todo. Es decir, a todo para así experimentar esa perfecta unidad que soy. Los sueños pueden ser muy útiles para decirnos lo que pasa en nuestro interior en lo que se refiere a la culpa. Porque nos muestran lo que hay en nuestro inconsciente, ¿no? Bien. En el nivel superficial del ego, sigue llegando a nuestros oídos el murmullo de las dudas y las incertidumbres, ¿no? Pero en el fondo sabemos que el amor de Dios es la respuesta a todos los problemas. Cuando nos permitimos experimentar este amor, estamos sanos y en paz. Cuando sentimos miedo, estamos enfermos, acosados por las dudas, las preocupaciones. No nos sentimos amados. Cada vez que caemos en la tentación de hacer un juicio, desaparece la paz. Si podemos resistir la tentación de juzgar a los demás, entonces podemos verlos como maestros del perdón en nuestras vidas y nos recordarán que solo podemos experimentar paz cuando perdonamos en lugar de juzgar. Bien. Pensemos por un instante qué pasaría si permanentemente tuviéramos fe y confianza en el amor de Dios. Creemos que la respuesta desafía la más vívida imaginación, pero también sería una especie de estado mental en el que nunca nos sentiríamos preocupados, ni deprimidos, ni irritados, ni asustados, ni culpables. Experimentaríamos una paz y un amor y alegría permanentemente.
Todos podemos imaginar tener esta experiencia, aunque sea por un instante. Cuando elegimos aceptar el sistema de pensamientos del amor y aplicarlo en nuestras vidas, que solo tenemos que hacerlo de momento a momento, en el ahora, dar amor total y completo durante un segundo, nos permite sentirnos plenos y unidos. En ese momento perdemos la conciencia de nuestro yo corporal, sentimos la presencia del amor y ese instante se transforma en un instante sagrado. Ese es el famoso instante santo. El desafío consiste en poner esos instantes juntos, hasta que desaparezca esta conciencia del tiempo y solo quede el amor. En todas nuestras relaciones, cada persona con la que nos encontramos nos da la oportunidad de experimentar un instante santo. Un momento en el que podemos unirnos sin sentimiento alguno de separación, reproche o juicio. El amor incondicional es la aceptación total de nosotros mismos o de otra persona sin calificativos, reservas o límites de ningún tipo. Este amor incondicional solo se puede experimentar cuando estamos entregándonos y sintiendo que somos uno con los demás. Bien. Nuestra inteligencia, con toda su capacidad de análisis, no es capaz de experimentar a Dios. Solo nuestros corazones pueden hacerlo. Del mismo modo que una apreciación de una maravillosa puesta de sol se vería destruida si tuviéramos que analizarla y compararla con otras puestas de sol que hayamos visto, tenemos que ir más allá del conocimiento intelectual y del análisis si queremos experimentar a Dios. Dios, al ser amor, está más lejos de lo que las palabras pueden definir y solo puede ser sentido cuando estamos dispuestos a prescindir de la necesidad de categorizar y evaluar nuestras experiencias. Sentir la presencia de Dios está siempre asociado al hecho de amar y de sentirnos unidos a otros, a que solo hay uno. A veces la palabra Dios, ¿no?, suele ser un término negativo para algunas personas. Parece una palabra que supone como humillación. Pero a veces hay que, digamos, podemos reemplazar esta palabra Dios por vida, ¿no?, con mayúsculas. Bien, o amor con mayúsculas. ¿Cómo se alcanza el amor incondicional? Abandonando toda nuestra culpa y dejando de proyectarla en los demás. Perdonando y abandonando el pasado, permaneciendo en el momento presente y viviendo la alegría del ahora. No haciendo demandas a nadie, resistiendo cualquier tentación de juzgar, preguntándole a nuestro maestro interno sobre nuestras necesidades, deseos, sentimientos de escasez, y dejando que la voz del amor los transforme en plenitud y unidad. Transformando cada momento en una oportunidad para ofrecer el perdón a alguien en nuestra vida y viendo a todo el mundo como nuestro maestro, concediéndonos la oportunidad de practicar y aprender los beneficios del perdón, sintiendo el amor de Dios dentro de nosotros y recordando el agradecimiento que le debemos por la realización de su amor eterno. Reconociendo que cuando sabemos que nuestra identidad es el amor, no tenemos ninguna necesidad salvo la de extender ese amor sin fin. Hay personas que se sienten vulnerables ante estos temas de Dios porque se sienten como abandonados.
sensibles. Es importante perdonar cualquier tipo de percepción equivocada que hayamos tenido respecto a nuestras creencias espirituales en el pasado, porque así de esta forma podremos contemplar a Dios simplemente como una fuerza amorosa, no física, que no juzga, que no es vengadora, que no castiga, que lo único que hace es amar y perdonar. Poder experimentar a Dios como fuerza amorosa, como una luz que brilla en nuestro interior y a través de todo el universo permanentemente, es muy diferente de la idea infantil que tenemos de Dios como un viejo con barba blanca que está sentado en una nube en el cielo, esperándonos ahí para juzgarnos. No es preciso ser religioso o estar en un camino espiritual para tomar conciencia de que es precisamente el modo en que estamos unidos al miedo y a la culpa lo que nos hace ignorar que nuestra única realidad es el amor. Y nuestras relaciones serán sanadas solo cuando estemos dispuestos a abandonar el miedo y la culpa, perdonando a los demás y perdonándonos a nosotros mismos. A medida que vayamos siendo cada vez más coherentes en lo que se refiere a aplicar los principios del amor en nuestra vida, iremos desarrollando de forma natural la conciencia de un poder superior a nosotros mismos. Llamemos como llamemos a ese poder, el manantial, la fuerza, el creador o Dios, es el espíritu del amor. Es nuestra identidad. El ego, sin embargo, suele repetir que hay diferentes tipos de amor. El amor solo dice que hay un amor, el amor de Dios. No admite medidas, no puede definirse, no puede limitarse, solo puede experimentarse. Cuando nos sentimos confundidos sobre lo que es real y lo que no lo es, podemos aplicar una regla muy simple para saberlo. Si algo es real, satisface la definición de ser eterno y ser por tanto verdadero. No cambia. El único ejemplo, ¿no?, que encaja en esta definición es el amor de Dios. Cuando somos adultos solemos rememorar los acontecimientos aterradores que tuvieron lugar en nuestra infancia y que nos hacen desconfiar de Dios. Pero hay que liberarse de esos miedos infantiles. ¿Bien? Bien. Cada decisión que nosotros hacemos en nuestra vida supone elegir a partir del sistema de pensamiento del ego o del sistema de pensamiento del amor. El ego nos hace basar todas nuestras decisiones en los juicios condenatorios que hemos hecho en el pasado. El marco de pensamiento del amor nos libera del pasado y hace que efectuemos nuestras decisiones escuchando la voz de nuestro maestro interno. A ver, vamos a ver cómo funciona el sistema de pensamiento del ego. El ego dice, este momento es el adecuado para la culpa y el miedo. El temible pasado predice un presente culpable y un futuro aterrador. Preocúpate mucho por el pasado y por el futuro. No disfrutes del ahora. ¿Qué más dice el sistema de pensamiento del ego? La realidad está limitada por el cuerpo y es imposible vivir en este mundo sin miedo, depresión, conflicto y preocupación. Cuando intentes conseguir algo y conservarlo, vas a tener miedo de perderlo y te vas a sentir separado de los demás. El amor siempre es condicional. Te querré si eres así o te comportas como yo quiero.
hay grados para el amor. Un amor para esto, otro amor para aquello. Hay personas que deberían ser excluidas de mi amor por ser desleales conmigo. El cuerpo, la vida y el amor mueren. La vida y el cuerpo son lo mismo, dice el ego. La vida y el amor son diferentes. El amor se limita a lo que vemos y oímos, tiene límites y expectaciones. Todo lo que vemos está separado de nosotros y es diferente de lo que nosotros somos. Hemos nacido para vivir en un mundo en el que más tarde o más temprano vamos a experimentar frustración, dolor, infelicidad, desesperación, miedo, muerte. No todo es amor en este mundo, dice el ego. El sistema de pensamiento del amor, en vez de llamarle el Espíritu Santo, ¿no? Porque vieron que las personas con esto del curso se quedan en el Espíritu Santo y es más bonito llamarle amor, ¿no? Para ser un poco más holístico. ¿Qué dice el sistema de pensamiento del amor? Dice, este es el único momento que existe. En este momento no hay culpa ni miedo. Tu estado natural es el amor. Ser feliz, alegre y estar en paz. Cuando das tu amor y tu paz, te unes con los demás y experimentas el amor que somos todos. Todo el mundo, sea cual sea la edad que tenga, es tu maestro. El amor siempre es incondicional y no tiene nada que ver con lo que hace o cómo se comporta. Solo hay amor, no cambia. La vida está separada del cuerpo, la vida y el amor son uno y lo mismo. La vida dura siempre porque el amor nunca muere. El amor no tiene límites ni expectaciones, simplemente se extiende. Todo lo que vemos no es más que un espejo de lo que nosotros somos. El amor es la única cosa que puede ser cierta y es todo lo que hay. Amar es escuchar. Muy frecuentemente interrumpimos a las personas antes de que hayan acabado de hablar. Y muy frecuentemente dejamos de escuchar mucho antes de interrumpir. Porque estamos ocupados preparando nuestra respuesta. Tal vez pensemos que lo que nosotros tenemos que decir es más importante que lo que la otra persona trata de decirnos. Escuchar con una atención indivisa y con amor incondicional, tal vez sea el mayor regalo que le podamos dar a los demás. Para dar el regalo de escuchar a los demás, lo primero que debemos hacer es aprender a escuchar la voz del amor en nuestro interior. Para muchos de nosotros parece difícil recordar que puesto que vivimos en el mundo, es preciso que tomemos decisiones basándonos en una de estas dos voces. La voz del amor recibe muchos nombres. La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, del Maestro interno, del conocimiento, de la intuición. La voz de Dios no tiene nada que ver con nuestras experiencias pasadas, ni con nuestro intelecto, ni con nuestra mente racional, o con el llamado sentido común. Proviene de la esencia que está en el centro de nuestro ser. Bien. Para poder escuchar esta guía interna necesitamos aprender a tranquilizar y a callar nuestras mentes. Confiar en una cierta disposición de ánimo para pedir ayuda y esperar recibir la respuesta a nuestra pregunta. Esa voz o guía puede llegar como un pensamiento, puede ser experimentada como un dictado interno, o puede ser visualizada como un semáforo verde que nos anima a seguir, rojo que nos anima a que nos detengamos, o
ámbar para que actuemos con cautela. Nuestras mentes suelen ser bastante indisciplinadas. Cada minuto contemplan el trasiego de millares de pensamientos incontrolados que reciclan permanentemente nuestro pasado. Una de las barreras más poderosas para callar nuestra mente es la atracción hacia la culpa y los pensamientos de miedo. Resulta muy difícil experimentar paz cuando estamos siendo bombardeados por estos pensamientos interminables que nos distraen. Para poder percibir el mundo de una manera diferente, resulta imperativo que aprendamos a sujetar nuestras mentes y que tomemos conciencia de que podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos y elegir los pensamientos que queremos mantener en nuestra mente. Una mente disciplinada es una mente libre y nuestro objetivo es la libertad. Si continuamos siendo dominados por nuestros egos, seremos incapaces de liberarnos de las ataduras del miedo, de la culpa y de las limitaciones. Para controlar nuestra mente debemos apreciar el valor de serenarla, el valor del silencio. Podríamos contemplar, por ejemplo, la meditación como una concentración enfocada, que puede ser o no ser sobre Dios, y que permite la exploración interna y el aumento de conciencia que tienen lugar cuando la mente se serena. Algunas personas consideran la meditación como una puerta de acceso a la oración. La oración sería como una concentración enfocada o comunicación con Dios. En su nivel inferior la oración supone pedir y en el nivel superior supone escuchar, amar y dar gracias a Dios. El místico alemán Meister Eckhart describe muy sucintamente la oración cuando afirma: si la única oración que pudieras decir en toda tu vida fuera gracias, sería suficiente. Tanto en la oración como en la meditación se toma la difícil decisión de mirar hacia adentro y de no permitir que el ruido del mundo exterior nos afecte. Hay un viejo dicho que afirma que una mente ocupada es una mente enferma. Una mente lenta es una mente saludable. Y una mente serena es una mente divina. Bien. Si serenar la mente es algo que te resulta nuevo, comienza dedicándote a hacerlo durante como máximo 3 minutos por la mañana y otros 3 por la noche. Es importante que seas paciente y benévolo contigo mismo y que resistas cualquier tentación de categorizar, evaluar o juzgar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, que es lo normal, ¿no? Que hacen todos. Bien. Escuchar nuestra voz interna, o como dice el curso de milagro, escuchar al Espíritu Santo, significa dejar de lado esta mente, la racional, la analítica, la deductiva. El ego no quiere que esto sea fácil para nosotros y nos convence de que tomar decisiones sobre esa base irracional es peligroso, es una locura. Bien. Otro tema
que tiene mucho que ver con el miedo y la culpa, es la muerte. La palabra muerte, vieron que es un tema, porque la gente le decís muerte y parece como que no sé, que fuera algo, ¿no? Pero es que forma parte. Ese modo en el que consideramos a la muerte es una de las diferencias más importantes entre estos dos sistemas de creencias, el del ego o el del espíritu. La mayor amenaza de nuestro ego está apoyada en el miedo a la muerte. Más me identifique yo con mi cuerpo, más miedo y más culpa voy a tener en mí, ¿no? La culpa siempre produce ataques. Si yo siento culpa, voy a sentirme o atacándome a mí mismo, me voy a atacar a mí mismo o voy a atacar a otros. Porque la culpa refuerza el sistema de creencias del ego en que he pecado en el pasado, que soy culpable en el presente y que voy a ser castigado en el futuro. Esta secuencia temporal en la que se iguala a la muerte del cuerpo con el fin de la vida. Todos creemos que cuando el cuerpo muere, la vida termina, porque para nosotros la vida es el cuerpo. Bien. Y estamos muy ocupados tratando de controlar a los demás y al mundo en un inútil intento de negar nuestro miedo a la muerte. En el otro sistema, en el sistema de creencias del amor o del espíritu, la muerte es considerada como una transición de la forma a la carencia de forma. En ese estado de carencia de forma, la vida y el amor son lo mismo y continúan por siempre. No terminan cuando dejamos de lado la envoltura a la que llamamos cuerpo. Cuando estamos libres de la culpa, vivimos cada instante como si fuera eterno, sabiendo que somos amor, que somos vida y de que somos eternos porque Dios es eterno. Cuando estamos libres de la culpa no existe el miedo a la muerte. El que le tiene miedo a la muerte es porque siente culpa. Bien. Acá hay una carta muy bonita que se llama Instrucciones desde el lecho de la vida y dice: llegará el día en que mi cuerpo yacerá bajo una sábana blanca cuidadosamente colocado entre las 4 esquinas de una camilla, en un hospital ocupado por vivos y moribundos. En cierto momento un médico determinará que mi cerebro ha dejado de funcionar y que a todos los efectos mi vida se ha detenido. Cuando esto suceda, no intentéis instilar vida artificial en mi cuerpo con la ayuda de una máquina. Y no digáis que estoy en mi lecho de muerte. Llamadlo mi lecho de vida, y permitid que se tome lo que se pueda de mi cuerpo para que ayude a otros a vivir vidas más plenas. Dad mi vista al hombre que nunca ha visto salir al sol, la cara de un niño o el amor en los ojos de una mujer. Dad mi corazón a una persona cuyo corazón solo le haya dado interminables días de dolor. Dad mi sangre al joven que ha tenido un accidente de coche para que llegue a ver jugar a sus nietos. Dad mis riñones a quien dependa de una máquina para existir. Dad mis huesos, mis músculos, cada fibra y cada nervio de mi cuerpo. Y descubrid el modo de que un inválido pueda caminar. Explorad cada rincón de mi cerebro, tomad todas las células que necesitéis y hacedlas crecer para que algún día un niño mudo chille cuando su equipo meta un gol, o una niña sorda oiga el murmullo de la lluvia en su ventana. Quemad lo que sobre y esparcid las cenizas para que el viento ayude a crecer a las flores.
Si tenéis que enterrar algo, enterrad mis defectos, mis debilidades, todos mis prejuicios contra mis colegas humanos. Dad mis pecados al demonio y mi alma a Dios. Si por casualidad deseáis recordarme, hacedlo con un gesto bondadoso, con una palabra cariñosa, para alguien que lo necesite. Si hacéis lo que digo, viviré para siempre. Este es mi deseo. A nuestro ego le gusta aumentar nuestras dudas planteando preguntas como: ¿estás seguro de que la voz que oyes es la voz del amor? Tal vez estás engañándote. La voz del ego siempre quiere ser escuchada primero. Intenta convencernos de que no nos arriesguemos a escuchar la voluntad de Dios, porque tal vez no nos guste la respuesta. Naturalmente el ego continúa tratando de involucrarnos, ¿no?, en estos juegos, dejándonos en el conflicto y en la incertidumbre. Con frecuencia nos sentimos atrapados en la racionalización de que sería enormemente feliz si la voluntad de Dios coincidiera con la mía. Esto significa que ya he establecido cuál es la respuesta que deseo. Por lo tanto, no seré capaz de plantear la pregunta. Llegar a Dios con las manos vacías significa no estar esperando una respuesta específica. Esta es la causa por la que nuestro ego enloquece, porque su supervivencia depende de tener respuestas que satisfagan mis deseos. Y cuando estoy demasiado preocupado por el resultado, mi ego alza su voz y esto causa interferencias con mi voz interna. No tenemos que liberarnos por completo de nuestra ira, nuestra culpa y nuestros pensamientos antes de empezar a oír nuestra voz interna. Es nuestra disposición a presentar nuestros problemas a nuestro guía interno lo que hace posible que nuestras percepciones equivocadas se corrijan. A medida que me muestro más dispuesto a escuchar la voz del amor, voy a poder empezar a reconocer que mi misión aquí, en la tierra, es dar amor incondicional a todo el mundo. Pero antes de esto, tengo que recibir y aceptar el mensaje por mí mismo. Vamos a hablar de tomar conciencia. Justo pasa el botellero. Vamos a esperar un segundo que se vaya el botellero, que está cerca acá. Porque les quiero decir esto y quiero que se escuche bien. No con la voz del botellero de fondo, ¿no? Cuando escuchamos esto, soy la luz del mundo, ¿no? A veces hacemos malas interpretaciones de esto. Pero el tomar conciencia de que somos la luz del mundo y que esa luz se encuentra bloqueada por la culpa y el miedo, es una parte esencial de nuestro trabajo. Porque repetirme que soy la luz del mundo y no tomar conciencia de la culpa y el miedo que hay en mí es como medio al cohete, porque, ¿no? A ver, esta luz del amor o la luz de Cristo la podríamos considerar como una luz que irradia desde el mismo centro del corazón de Dios, ¿no? Hacia todos y a través de todos.
También podemos considerar la luz como la fuente de energía creativa del universo. Cada uno de nosotros estamos aquí para permitir que esa luz, ¿sí?, haga desaparecer la oscuridad de la culpa y el miedo, y que a medida que sanemos nuestras mentes, uniéndonos unos con otros, veremos esa luz unos en otros, ¿no? Nos daremos cuenta que realmente las mentes están unidas. Vamos a tratar de comprender la mente universal. Vamos a cerrar los ojos por un momento e imaginar que todo el universo fuera agua. Es fácil cerrar los ojos e imaginarme agua. ¿Mm? Y voy a imaginar que yo echo un granito de amor en el agua y veo que esa onda que provoca ese granito que eché en el agua afecta a todas y cada una de las partículas del agua. Y esas ondas vuelven a mí y también me afectan a mí. Cuando yo envío luz a los demás, eso afecta a sus mentes y retorna a mí como amor. Ya no tengo dudas de acerca de quién soy ni de quiénes son los demás. En el curso de Milagros hay un potente fragmento que habla sobre la luz de Cristo, ¿sí? Algunas personas el término Cristo les puede resultar incómodo, ¿no? O asociarlo con lo religioso. Lo podemos sustituir por la palabra amor. La visión de Cristo es todo lo que hay que ver, ¿no? Podemos decir, la visión del amor es todo lo que hay que ver. La canción de Cristo es todo lo que hay que oír. La canción del amor es todo lo que hay que oír. La mano de Cristo es lo que hay que agarrar. La mano del amor es lo que hay que agarrar. El único viaje es caminar hacia el amor. Hay dudas antes de que haya conflicto. Y toda duda tiene que ser sobre ti mismo. El amor no tiene dudas. Y del amor viene su paz. El amor cambiará su seguridad por tus dudas, si aceptas que sea uno contigo. Y que esa unidad es eterna, intemporal y a tu alcance, porque tus manos son las suyas. Él está en tu interior, aunque camina delante y detrás de ti, señalando el camino que debes seguir para encontrarse y completarse. Su serenidad es tu certeza. ¿Dónde está la duda cuando llega la certeza? Hay tantos caminos espirituales, cada uno con un maestro, vivo o muerto, que sirve como modelo de aprendizaje. Algunos solemos considerar a Dios como nuestro maestro interno, de forma bastante abstracta, y a veces nos resulta difícil mantener una relación personal o próxima cuando es algo tan abstracto, ¿no? Pero también hay quienes experimentan una gran resistencia ante los gurús, los maestros, o la identificación con un maestro interno, especialmente si este maestro se llama Jesús. Sin embargo, todos sentimos que necesitamos liberarnos de nuestras viejas ideas sobre Jesús y tener una mente más abierta sobre lo que representa. Bien. Esperen que acá
Acá da un ejemplo, por eso yo los salteo los ejemplos. En el sistema de pensamiento del amor, podemos concebir la fe como la confianza en Dios y tener la certeza interna de saber sin sombra de duda que siempre estamos a salvo y que nunca careceremos de apoyo. Es confiar en que Dios nos ama completa y eternamente y que el poder de su amor está siempre en nosotros. Es saber de forma inequívoca que podemos confiar en su fuerza más que en los limitados y escasos recursos de nuestra personalidad y que no hay problema que Dios no pueda resolver. Bien, y esto es totalmente cierto, ¿no? Bien. Vamos a ver algunas sugerencias para serenar la mente. Primero vamos a tomar. Vamos a ver 5 ejercicios prácticos cuyo objetivo es aprender a acallar la mente y activar el concepto del amor escuchando. Al principio, repite cada uno de estos ejercicios de 3 a 5 minutos, continuando con periodos más largos de tiempo si te sientes cómodo haciéndolo. Primer ejercicio. Estoy relajado. Cierra los ojos, entra en ti mismo y busca un lugar en el que te sientas tranquilo y apacible. Inspira y di mentalmente, mientras inspiras, la palabra estoy. Y exhala y di mentalmente la palabra relajado, ¿no? Estoy relajado. Y mantén tu atención en estoy relajado. Bien. Primer ejercicio fue ese. Segundo ejercicio. Ponte alguna música que te guste, relajante. Y cuando inhales, siente una atmósfera de amor incondicional. Y al exhalar, siente que salen de ti paz y alegría para todo el mundo. Inhalo y siento una atmósfera de amor incondicional. Exhalo y siento que de mí salen paz y alegría. Tercer ejercicio. Enciende una vela y concéntrate en su luz. Siente el resplandor y el reflejo de la luz en todos y cada uno de los aspectos de tu ser. Siente que te fundes y te haces uno con esa luz. Y repite mentalmente: soy la luz del mundo. Siente que todos tus amigos y tus enemigos están entrando en esa luz y haciéndose uno con la luz contigo. Cuarto ejercicio. Visualiza en tu imaginación una flor, tu flor favorita, e imagina que puede desprenderse por unos instantes de tu cuerpo, o sea, tú, ¿no? Que te puedes desprender de tu cuerpo, y entrar en la flor. E imagina que te haces uno con cada una de las partes de la flor. Siente la caricia y el amor incondicional del sol. Experimenta la esencia de tu ser, tu amor, tu belleza, que irradian en todas las direcciones para que todos puedan contemplarlos. Siente que dar y recibir es lo mismo. Quinto ejercicio. Cierra los ojos. Inspira diciendo deja. Y expira y di lo. O sea, deja
lo. Inhala y di, deja. Y expira y di adiós. O sea, déjalo, déjalo. Deja a Dios, como diciendo, deja eso a un lado y permite a Dios, ¿no? Deja que Dios se encargue, vendría a ser. Bien, sencillo, ¿no? El ejercicio, los ejercicios. Bien. Todos sabemos, los que estudiamos el curso de milagros especialmente, que el cielo no es un lugar, a pesar de que vemos un cielo ahí muy bonito, color celeste, azul, a veces gris, ¿no? Bien. Pero el cielo no es un lugar, tampoco es un lugar al que voy cuando tiro la pata. El cielo es un estado mental, es una experiencia, es la experiencia de la unidad en cada uno de nosotros. Para muchos de nosotros, experimentar ese estado mental durante un simple segundo requiere un cambio de la percepción que al principio parece muy difícil de realizar. Recordemos que la palabra difícil es una palabra que se basa en nuestras creencias pasadas de que hay límites a nuestra capacidad de aprendizaje. No tenemos que creer en la predestinación. Podemos elegir en este preciso instante tener durante ese único segundo el cielo en la tierra. Cuando nuestra mente está serena y completamente en paz, puedo sentir una alegría sin límites, más allá de lo que pueda imaginar. ¿Bien? Este perdón del que me habla el curso de milagros, el auténtico perdón, se puede ver como un puente que cruzo para liberarme de la culpa y del miedo y que me permite vivir el cielo en la tierra. El objetivo del perdón es ayudarme a ver que la culpa no tiene valor per se, que no tiene sentido. Solo podemos hacer y sufrir daño si creemos que nuestra realidad está más identificada con ser un cuerpo que con ser espíritu. Cuando yo me identifico con la auténtica realidad de lo que soy, el perdón me libera de cualquier daño que crea que alguien me ha hecho o de cualquier daño que yo piense que he hecho a otros. Es como si hubiéramos soñado que alguien nos ha hecho daño y despertáramos creyendo que el sueño ha sido real. Pero cuando recuerdo que no fue más que un sueño, puedo ver que el incidente fue irreal y lo olvido. El perdón me ayuda a liberarme de mi pasado ilusorio para que yo pueda experimentar amor ahora como única realidad. Y me permite ver que lo que creo que es un pecado, que precisa de su cuota de culpa y castigo, no es más que un error que necesita ser corregido y no castigado. Vamos a ver algunas recomendaciones para alcanzar la paz interna. Y recordemos que el perdón es una práctica mental que hacemos, ¿no? Tiene que ver con comportamientos, ¿no? Esto es importante que me dé cuenta, porque si no es como que me va a resultar muy difícil perdonar. Cuando yo creo que es una cosa que la hace la persona, ¿no?
Bien, primero, perdonar totalmente a nuestros padres. Bueno, es una tarea bastante compleja si la voy a hacer desde mi niño lastimado, herido, que está enojado con papá y mamá. Tenemos que salir de ese espacio, ir a nuestra mente y pedir ayuda para ver a nuestros padres como lo que realmente son, ¿m? Iguales que nosotros. Perdonar totalmente a cualquiera que haya estado aquí, que esté aquí ahora o que pueda estar aquí en el futuro, incluyéndonos a nosotros mismos. Perdonar totalmente al mundo. Perdonar totalmente a Dios. Darnos una oportunidad de confiar. Elegir experimentar paz en vez de conflicto. Elegir experimentar amor en vez de miedo y culpa. Enseñar solo amor. Ah, muchos de nosotros vivimos en el mundo en un estado permanente de ansiedad, preguntándonos quién o qué nos atacará de inmediato. ¿Cómo desembarazarnos de estos pensamientos de miedo? Creemos que es muy complicado, pero no lo es tanto. Solo tengo que estar dispuesto. ¿Mm? No podemos enseñar amor y ser amorosos de forma coherente y consistente hasta que dejemos de criticar y hacer reproches a los demás y a nosotros mismos. Eso es fundamental. Hay personas que se creen que son muy espirituales o que van a constelar y con eso ya está, y no se dan cuenta de la cantidad de condenas y críticas que tiran para afuera y hacia ellos mismos. Mientras esto siga sucediendo, es que no pasa nada. Quizás hay que estar más vigilantes en eso, ¿no? En cómo me siento, continuamente cómo me vienen esos sentimientos de odio hacia los demás, de querer que el otro no exista, de que las pague, que sea castigado, o si no me castigo yo mismo, ¿no? No podemos demostrar un amor total hasta que hayamos sanado todas nuestras relaciones, todas. Porque si no, los bloqueos del miedo y de la culpa no van a ser eliminados. No me sirve de nada estar mandando bendiciones a todo el mundo. Eso es algo que hago de la boca para afuera. Bien. Vamos a ver 10 pruebas o exámenes de si realmente hemos perdonado o no. Es muy simple esto. Hay que ser honesto. Bien. Primero, estoy siempre dispuesto a ver todo problema, toda culpa, todo dolor y toda frustración como una declaración de que la mente de mi ego tiene miedo de Dios y elige separarse de Él. ¿Estoy dispuesto a ser responsable de lo que veo? Esta es la pregunta fundamental. Porque la gente estudia el curso de milagro y la tiene con que el ego es algo que te atrapa. Ay, yo no sé, el ego que me tiene loca. Tengo un ego muy grande, tengo un ego fuerte. No, no. Es que el ego es un sistema de pensamiento que yo elijo. Yo elijo pensar como con el ego, con ese sistema de pensamiento. No es alguien. Con nosotros el mundo siempre, como nosotros queremos ser alguien, tenemos que metamorfosear al ego y que sea alguien. El Espíritu Santo también tiene que ser alguien. Tiene que haber muchos alguienes para nosotros, si no,
No, tengo que salir de ese lugar. Todo dolor es una declaración de que yo tengo miedo de Dios. Ay, la gente dice, no, ¿cómo yo voy a tener miedo de Dios? Yo no le tengo miedo a Dios. Yo amo a Dios. No, es que hasta que no veas eso y que vos querés ser vos y que Dios, bueno, esté allá y que encima te ayude a vos y que te tenga como un elegido, que se fije siempre, que te enfoque con la cámara, ¿no? Y no veas eso, bueno, agarra el curso de milagros y bueno, tíralo por la ventana, porque es que no vas a, por más que, no. Ese es el primer paso. El maestro de Dios, una de las características es la honestidad. Una mente abierta. Hay que abrir la mente. Bien. Para que esto entre y yo diga, es que en realidad tengo miedo de Dios. Y que soy yo el que no estoy dispuesto a hacerme responsable de lo que veo. No de lo que hacen los demás, de lo que veo, de cómo veo yo al mundo. Bien, esta es fundamental, no es la primera. Vamos a la segunda prueba, porque son 10. Tengo que tomar un poco de agua. Reflexionen mientras tanto. ¿Mantengo en mí la culpa y juzgo a los demás o a mí mismo o perdono? Cuenten cuántas veces al día emiten juicios hacia los demás o hacia sí mismos. Podrían hacerse un papel ahí, hacer una cruz cada vez. Tercera, ¿creo de verdad que la voluntad de Dios para mí ahora es la felicidad total? Pero sean honestos. ¿Creo de verdad que la voluntad de Dios para mí ahora es la felicidad total? Cuarta, ¿veo que el objetivo de esta relación es siempre la unidad y no la separación? Quinto, ¿es mi interés en los demás igual que el interés en mí mismo? ¿O me preocupan mis necesidades personales? Sexto, ¿me interesa más recibir que dar? Séptimo, ¿trato de controlar a alguien en mi vida? Octavo, ¿he elegido pedir en vez de amar? Noveno, ¿tengo fe y confianza en que Dios me ama completa, perfecta y eternamente? Décimo, ¿estoy decidido a hacer mi plan de vida o a seguir el plan de Dios para mi vida? Recuerden que cuando la idea loca cruzó nuestra mente y creímos separarnos, le dijimos a Dios, Dios, yo quiero irme a hacer mi cosa, mis planes. Y Dios nos dijo, ¿y cómo? ¿Y nuestros planes? ¿Te olvidaste? Quiero ser especial. Quiero ser aparte. Quiero ir por mi cuenta. Pero parece que nos fue un poco mal. Y ahí es donde dijimos, bueno, voy a volver a Dios para que me ayude. Entonces ahora quiero que Dios venga acá, a este mundo, a mis planes, y me los arregle. Y eso es imposible. Por eso nos sanamos y no avanzamos. Somos terriblemente egoístas, pero que no lo queremos reconocer. Haciéndome el santurrón y creyéndome que soy bueno y que no tengo ego y que yo amo a todos mis hermanitos y que soy muy bueno, yo les puedo asegurar que no van a ir para ningún lado.
Sí, ya sé que hay otros facilitadores que les deben decir cosas extrañas, pero bueno, lean el curso. Ustedes tienen la capacidad de comprender lo que dice ese curso. Ustedes, quienes ustedes son, ¿eh? No el intelecto. No, con la cabeza no lo vamos a entender nunca el curso. No, no es un curso para entenderlo intelectualmente. Bueno, un poco hay que entender intelectualmente que usar la cabeza porque para leer ya es un acto, ¿no? Intelectual. Hay que aprender a escuchar a nuestro maestro interno. Escuchar es amar. Es que si no me escucho, me la paso escuchando de todo lo que me dicen por ahí. Ay, sí, Pepe dijo que tengo que hacer esto. Ay, voy a probar. Ay, Juanita dijo que tengo que hacer lo otro. ¿Y cuándo van a ser ustedes mismos? ¿Eh? Se les va a pasar el tiempo, ¿eh? Es ahora, ahora. Ahora se perdona. Hay que tomar conciencia de todas esas preguntas que acabamos de leer para realmente perdonar. Y para cerrar hoy vamos a hacer un ejercicio de visualización del perdón, ¿m? En donde obviamente vamos a estar sentados, vamos a cerrar los ojos y vamos a situarnos con nuestra imaginación frente a un microscopio. Imaginemos que saben lo que es el microscopio, ¿no? Y vamos a imaginar que miramos por ese microscopio y que en ese microscopio estamos viendo las células de nuestro corazón. Y las miramos minuciosamente, cuidadosamente, y observamos que son células redondas y que tienen una cara sonriente. Sonríen porque están llenas y saturadas de amor. Tienen todo lo que necesitan. No precisan nada del exterior. El amor se extiende y se expande sin preguntar, sin juzgar. Cada célula es un microcosmos de ti y de mí. Nuestra identidad, como la identidad de la célula, es amor sin límites. Ese es nuestro verdadero estado. No necesito nada. Si miramos con nuestra imaginación cuidadosamente, veremos como una energía que irradia del amor de las células, como una luz blanca que se hace cada vez más y más brillante. Vemos la luz blanca que traspasa la membrana celular y que se une a la luz blanca de las otras células del corazón. Y ahora vemos nuestro corazón como una luz blanca, maravillosa y pulsante, que cada instante brilla más y más. Esa luz es un reflejo del amor de Dios. Y me digo mentalmente, soy la luz del mundo. Ahora visualizamos que esa luz que inunda todas las células de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se transforma en un haz de luz. Y esa luz se une y se funde con todos los otros rayos de luz que hay en el universo. Y se hace una luz brillante. Pensemos ahora en esa luz, en alguien que nos irrita mucho o que nos deprime. Alguien a quien no hayamos perdonado por completo. Sin juzgarnos o sin juzgar al otro de que me hizo daño
o de que yo le hice daño. Olvido eso por un instante. Abandono el pasado. Y veo a esa persona caminando en la luz, haciéndose luz. Y mientras imagino esto, me digo mentalmente, te perdono y me perdono. Ambos somos uno y el mismo. Digo adiós a la culpa y al reproche. Bien. Luego me relajo y siento la paz de Dios en mí. Sencillo, ¿no? Bien. Bueno, con esta hemos terminado la primera parte de este libro que se llama Adiós a la culpa, de Jan Polsky. Y les vamos a cerrar con esta frase que comienza la otra parte del libro, que dice, no juzgues a nadie como culpable y estarás afirmando la verdad de tu inocencia. Bueno, amigos, los despido. Hola, Alice, ¿qué tal? Bueno, ya estamos por irnos justo. Los despido a todos, a los que están en el chat y a los que no están en el chat. Y nos vemos en el próximo encuentro. Hermosísimo este libro de Jan Polsky, ¿eh? La verdad da para reflexionar bastante acerca de la culpa.